Muchas familias son reticentes a la hora de hacer partícipes con la alimentación infantil a los peques de casa, pero realmente si tenemos controlado por un lado la disponibilidad de casa y también estamos dando buen ejemplo de la familia, involucrarlos solo va a tener ventajas. Además que cuando hablamos de hacerles partícipes no estamos diciendo completa libertad para los peques, lo que estamos haciendo es que puedan acotarlo, estamos hablando todo el rato de una libertad de elección en un momento concreto, como por ejemplo cómo se pueden presentar algunos platos, la elección de alguno de ellos, la manera en la que los vamos a presentar, la manera en la que los vamos a preparar. Por lo tanto, estamos hablando todo el rato de un espacio acotado de libertad de elección. Por supuesto, que tengan esa capacidad de elegir no quiere decir que no tengamos normas en casa. De hecho, es hasta deseable que pueda haber unas normas alrededor de la comida. Normas que no necesariamente tienen que ser estrictas, sino normas más bien alrededor del comportamiento social y del sentido común, ¿no? Cómo se van a relacionar luego para con la comida también cuando estén fuera de casa, cuando estén el resto de gente. De modo que siempre esa libertad de elección en la comida debería respetar al menos esas normas. Como por ejemplo, pues tenemos que esperar a todo el mundo antes de empezar la comida, o con los cubiertos tenemos que tener cuidado, vamos a intentar no levantarnos a mitad de la comida, o por ejemplo, si nos vamos a servir de un plato común, únicamente lo vamos a hacer en las cantidades que necesitamos, y en el caso de que sea a lo mejor el último trozo, siempre preguntaremos a ver si el resto de las personas quiere, ¿no? Todo esto es como muy esperable, es muy social, y sí que sería deseable que tanto peques como adultos tuviesen la misma cantidad de normas y también que cumplirlas de la misma forma. De ese modo no vamos a hacer una distinción de normas para peques y normas para adultos y el ejemplo va a ser mucho más potente. Por supuesto, las ideas que os vamos a dar en el vídeo van a ser también muy dependientes y un poco flexibles a la situación que estéis en vuestra familia. A lo mejor hay algunas familias en las que tienen ahora mismo una relación idílica con la comida, en la que es un punto de unión, un nexo, vamos, que da gusto sentarse para casa, y puede que para otras sea directamente la fuente de los conflictos y que directamente tenemos bronca siempre que nos sentamos alrededor de la mesa. Es importante que calibréis y que cojáis más bien las ideas. Lo que es importante es que guardemos e incorporemos un poco el truco de que cuando les hacemos partícipes de la comida es mucho más fácil que por un lado el ambiente de la comida sea como mucho más aceptable y también que las cuestiones que vayamos proponiendo para la comida y la cena las acepten mejor. Cuando un niño o una niña participan en esa cena, las probabilidades de que la acepten, sea saludable o no sea saludable, aumentan exponencialmente. Así que es un poco esta idea, tratarles como adultos, porque finalmente son seres humanos, pero en miniatura. Y antes de dar la selección de trucos, quiero matizar un tema. Cuando hablamos de hacerles partícipes, no estamos hablando de una propuesta de alternancia. Y esto pasa en muchas familias, ¿no? El de déjame que hoy yo escoja un plato y luego tú lo vas a escoger a la siguiente, hoy elijo yo cuál es el menú, tú al otro día, seleccionamos en casa a qué restaurante vamos a ir y la semana que viene lo haces tú. Esto es un completo error porque seguramente lo vamos a hacer con un enfoque en el que adultos van a seleccionar las cuestiones que son seguramente saludables, mientras que los peques se van a encargar un poco del contexto que son un poco más festivo. Y esto en realidad es un poco contradictorio porque les queremos inculcar buenos hábitos, pero si os dais cuenta, muchas veces solo les invitamos a elegir en las cuestiones que no son saludables, ¿no? Llegamos a un restaurante y le decimos, bueno, ¿qué quieres beber? ¿Este refresco lo prefieres de naranja, de limón? ¿Cuál quieres? O termina la comida y entonces le decimos, venga, levántate, ve con el camarero y escoge el helado que tú quieras. Muchas veces solo pueden escoger dentro del margen de lo malo, dentro del margen de lo que es poco saludable. Y esto obviamente va a ser pues un refuerzo en el que siempre van a poder escoger dentro de aquellas cuestiones de alimentos que no nos interesan. También nos gustaría que pudieran escoger alrededor de alimentos que son sanos, alrededor de todos esos productos sobre los que no tienen una buena relación. Es importante también que reflexionemos como sociedad sobre cómo muchas veces los premios los asociamos a alimentos que no son tan saludables, mientras que los castigos muchas veces están vinculados a alimentos que sí que son saludables. Esto se ve mucho también con las condescendencias o con esos pequeños detalles que tienen abuelos, que tienen abuelas en casa y que por supuesto siempre que acabamos de involucrar estamos haciéndolo también un poco con la sensación de que cuando un niño o una niña son partícipes de esas decisiones alimentarias, también va a aumentar mucho la probabilidad de que las acepten. Oye, y que no pasa nada si se equivocan, para eso estamos experimentando. Si han mezclado dos alimentos que a lo mejor no pegan nada o han hecho una elección para toda la familia que a lo mejor no ha sido la más acertada, pues no pasa nada. Seguro que aprenden de este proceso y también estamos respetando su individualidad, que eso es muy importante.
Y ahora sí, vamos a hacer un repaso de diferentes momentos donde podemos invitar a que sean partícipes de la comida e intentar adaptarlo a vuestra realidad en casa, que seguro que estas ideas las podéis aterrizar mucho mejor a vuestra realidad. La primera, en el momento de la compra. En lugar de simplemente hacerle un trámite, podemos aprovechar esa sensación y el entorno que nos da la compra. Le podemos decir, si a lo mejor va subido en el carro, que desde allí se ve mucho mejor, que la lista de alimentos esté atento y que no se nos salte ninguno de ellos. También que, por ejemplo, nos digan los números a la hora de pesar las frutas y de las verduras, o, por qué no, volver con el compromiso de obtener un producto que no hayamos comprado nunca, una fruta o una verdura exótica, y que justo al llegar a casa le manden, por ejemplo, una foto a los abuelos. A la hora de cocinar, por supuesto, vamos a tener en cuenta la seguridad. Así que si es un plato caliente y estamos en los fogones, podemos intentar hacer que nos ayuden, como por ejemplo lavando el postre, poniendo a la mesa, incluso preparando ese primer plato, que muchas veces tiene técnicas que pueden ser incluso curiosas. Pueden rallar una zanahoria, o por ejemplo el fin de semana, que normalmente tenemos un poquito más de tiempo, pueden descongelar el pan, tostarlo, incluso sacar fruta congelada para preparar un batido o un smoothie, ¿no? Estamos poco a poco involucrándoles en la cocina con las cuestiones que son un poco más seguras. A lo mejor no pueden ponerse con la sartén, pero sí con una tostadora o con una batidora. Así que poco a poco y paso a paso. También les podemos invitar a que hagan cuestiones para toda la familia y para todo el mundo, o que sea el toque final de un plato. Esto les gusta mucho porque si a lo mejor preparamos un porridge de avena y han decidido si le van a echar pasas, le van a echar arándanos, le van a echar moras, luego nos va a dar mucho juego para decir, oye, qué bien, ¿no?, que has escogido finalmente este toque que nos ha gustado a todo el mundo. A la hora de decorar platos, ¿no?, para que al menos hayan hecho su pasito en cada uno de ellos. Le pueden echar unos frutos secos o unas semillas a las ensaladas. En el caso de que hayamos hecho unas cremas de verduras, pueden escoger los picatostes. O, ¿por qué no?, en el final de la comida, pueden incluso ir a la cocina y traer la fruta que le apetezcan para toda la familia. Y si nos apetece, la partimos, le añaden canela. Un poco este juego con la comida para que cada uno de los platos tenga un poquito de su seña de identidad. Por otro lado, también hay algunas cuestiones logísticas con la comida que nunca les preguntamos a los peques. Oye, a lo mejor es el momento de decirles, ¿dónde te apetece que comamos? ¿En el salón o en la cocina? O imaginaos que tenéis una comida familiar, de Navidad o una celebración, y que puedas decidir dónde se sientan los adultos. Normalmente es esto algo que siempre hacemos los mayores de la casa, y hacer un poco que sientan ese poder y que puedan poner unos cartelitos o que puedan incluso decidir de qué color vamos a poner las servilletas o la vajilla, les puede gustar mucho y puede generar muchísimas mejores sensaciones. Ahora salimos fuera de casa. ¿Qué sucede cuando nos vamos con los peques a comer fuera? Que en ocasiones quieren escoger cadenas de comida rápida, pero si podemos acotarles un poquito la selección, como por ejemplo que escojan el tipo de ensalada, que puedan escoger siempre los segundos, o también podemos proponernos como familia visitar diferentes tipos de restaurantes. Imaginaos que cada mes toca una gastronomía diferente y vamos a un mexicano, a un japonés, a un italiano, o a lo mejor a un libanés, que tengamos alrededor de nuestra ciudad, pero que escoja el orden. Va a tener la sensación de que es decisión suya y seguramente vaya a aceptar la nueva introducción de esos alimentos y de esas ideas con mucho mejor humor. Ahora nos vamos a celebraciones especiales, pero fuera de casa. A lo mejor podríamos ir al cine y preguntar qué aperitivo queremos llevar de casa, si quisiéramos comprar ahí las palomitas, o a lo mejor las podemos hacer de una forma casera y especial antes de ir al propio cine. ¿Por qué no, si vamos a llevar un detalle a un familiar o a un amigo para un cumpleaños, que podamos preparar esa receta de manera conjunta? Y si vamos a hacer una excursión a la playa, a la montaña, ¿por qué no que pueda escoger la fruta y también el sabor de los sándwiches, de los bocadillos que nos vamos a llevar? En realidad, si ya hemos escogido, por ejemplo, el plan de vicio, la ruta, que pueda escoger la comida que nos vamos a llevar toda la familia ese día. Y por último, y aunque pueda parecer tarea imposible, tendríamos cómo involucrarles incluso a la hora de hacer el menú semanal. No les estamos diciendo que escojan lo que se quiere comer a lo largo de toda la semana, sino esas cuestiones acotadas, recordadlo, porque si a lo mejor les preguntásemos sería hamburguesa, pizza, pasta, lasaña, canelones, y no es lo que queremos. Si en cambio preguntamos por el primero, por el tipo de fruta, por el relleno, por el acompañamiento que va a tener esa lasaña, qué le queremos echar a los macarrones o con qué acompañamos al arroz, van a sentirse un poco que el menú forma parte de todo el mundo, y también van a empezar a interiorizar un poco las cuestiones que tienen que estar sí o sí en el menú. Si, por ejemplo, les empezamos a dejar claro que tiene que haber verdura en la comida y en la cena,
sí que les podríamos preguntar que puedan escogerla. Oye, ¿qué preferirías? ¿Una crema? ¿Prefieres una sopa? ¿Y si preparamos una ensalada diferente? A lo mejor podemos jugar, en lugar de hacer una aburrida ensalada de lechuga y tomate, espiralizar un calabacín o a lo mejor rallar una zanahoria como si se tratase de tallarines. Esperamos de verdad que todas estas ideas os hayan ayudado, por un lado, a tener un enfoque diferente de cómo invitar a los peques a que formen parte de la cocina y sobre todo también que mejoren el clima que podáis tener en casa. Y por supuesto, si hay alguna idea que nos haya faltado y la podéis compartir, seguro que la escucharemos encantados y le puede servir también al resto de gente. Un saludo y gracias por ver el vídeo.